El título de la prédica el día de hoy es: si no cuido la planta, la cosecha será infectada. Así que quiero que esté atento a esta palabra. Proverbios 27:18 dice: el que cuida de la higuera comerá de su fruto y velará por los intereses de su señor. Pero la traducción lenguaje actual dice: si quieres buena fruta, cuida del árbol. Si quieres buen trato, trata bien a tu jefe. La Nueva Versión Internacional dice: el que cuida de la higuera comerá de sus higos, y el que vela el que vela por su amo recibirá honores. La versión King James dice que el que espera a su Señor recibirá honores. Entonces quiere decir que hay honor cuando tú velas, cuando tú cuidas lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Una de las causas más viables para que una planta, en este caso hoy vamos a hablar un poco de la higuera, para que una planta de higuera muera, es a causa de la falta de agua para poder hidratar sus raíces y pueda fortalecer su tronco y a su vez nutrir sus frutos que están en proceso del desarrollo a la madurez. Estas plantas no crecen de la noche a la mañana y se necesita tiempo para cultivarlas y nutrirlas. Su madurez indica que el jardinero ha estado constante y firme allí atendiendo su crecimiento a lo largo del tiempo. Eso, mire, señores, alguien me decía esta mañana que un matrimonio no se ejecuta de un día para otro. La gente piensa, por ejemplo, que cuando nos casamos, que cuando emprendemos una familia, ya nos casamos, disfrutamos la fiesta, la luna de miel, ya todo eso no es el matrimonio. El matrimonio es lo que viene por delante. Nosotros anteriormente lo que hicimos fue un pacto para trabajar en función de construir una familia. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esto, debemos saber, todos los padres de familia, todos los cabezas de hogar, que necesitamos cuidar del matrimonio, regarlo, la familia, que necesitamos cuidar de nuestros hijos, que los que estamos en una posición de liderazgo necesitamos comprender que debemos cuidar las plantas que Dios nos ha entregado. Yo siempre he dicho que los hijos no son nuestros. Los hijos son un préstamo del cielo y debemos cuidarlos. Esos son los hijos para mí, un préstamo del cielo, y necesitamos cuidarlos para que ellos estén bien. ¿Cuántos dicen amén? No se puede obtener una buena cosecha sin antes cuidar de la planta. Uno de los cuidados constantes en cuidar una planta para una buena cosecha es regarla, hidratarla con agua constantemente. Cuando usted deja de regar una planta, hay un momento donde tú puedes regarla y ella se va a hidratar con esa agua que tú le estás poniendo, pero eso va a caducar en el momento cuando tiemple el sol, ya eso se seca, ya la planta absorbe los nutrientes que el agua le está dando y entonces no va a funcionar si después dentro de 3 o 4 meses le vuelves a echar agua. Así no es, se muere la planta. Lo mismo pasa dentro del matrimonio. Cuando nosotros no entendemos bien nuestros matrimonios, empiezan a haber desigualdades, empiezan a pasar cosas, lo mismo en el noviazgo, en nuestras relaciones de amistad, en nuestras relaciones de liderazgo dentro de la iglesia. Necesitamos comprender el fundamento de cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo creo que cada uno de nosotros para Dios representamos una higuera, una planta. Y el hombre de Dios que está aquí, el pastor a quien Dios le dio la autoridad para cuidar esta plantación, es el jardinero que necesita cuidar las plantas. Amén. Juan 4:14 dice de la siguiente manera: mas al que bebiere del agua que yo le daré,
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, quiere decir que el agua del Espíritu de Dios nos va a dar vida eterna, vida en abundancia. Por eso vemos aquel pasaje cuando Jesús estaba junto al pozo y llegó aquella mujer a sacar agua y le dijo: si tú bebieres del agua que yo te diera, no vas a tener sed nunca más. Porque Dios sacia todas nuestras necesidades. Porque Dios es el único que tiene la capacidad, que tiene la autoridad, la sabiduría, el amor para poder regarnos a nosotros y para poder nutrirnos de lo que necesitamos para fortalecernos cada día. Quiero hoy hablarles un poco de la planta, pero no le voy a decir sobre todo del fruto. Yo quiero hablar de algunas características, algunas plagas que atacan a la higuera y irrumpen en su funcionamiento natural. Porque últimamente nos hemos estado cuidando de la plaga del coronavirus. Y yo he venido diciendo todos estos días que nosotros nos cuidamos y nos desinfectamos las manos. En estos días estábamos en un centro comercial y yo le decía a Arely: caramba, si esta mujer entra a 20, 30, 40 tiendas en un día, voy a salir con las manos ya deshechas, porque de tanto ponerme ese gel cuando sales, cuando entras. Y entonces nos estamos cuidando de no infectarnos con el coronavirus. Pero hay plagas de las que no se habla, que infectan el corazón, que infectan la mente del ser humano, que infectan la funcionabilidad en nuestras vidas como cristianos, como gente de Dios. ¿Cuántos me siguen la idea? Hay plagas y enfermedades que si la evitamos en su momento, si no la evitamos en su momento, podemos sufrir grandes daños en nuestra cosecha. Podemos ver mermada nuestra producción de higos, hasta perder toda una cosecha, y en caso más extremo, que nuestras plantas se mueran. Cuando no cuidamos bien, por eso es que hay muchos matrimonios deshechos. Por eso es que hay relaciones de amistades que se destruyen. Por eso que se mueren las relaciones de amistades, porque te dejas infectar por virus que son diabólicos, satánicos, que atacan la mente, que atacan el corazón, el alma del ser humano. Que si nosotros no velamos, perdemos amistades, perdemos matrimonio, perdemos negocios que podamos hacer. Hay cosas que nosotros necesitamos. La iglesia tiene que despertar en este tiempo, porque no podemos estar distraídos. No podemos. Y una de las cosas que atacan a las plantas, yo no sé si usted en algún momento en mi país existe una fruta que se llama guayaba. Yo no sé si aquí también existe la guayaba. En Colombia también, pero aquí en España no sé si existe la guayaba. La conocen la guayaba, por poner una referencia. Entonces, en la iglesia donde nosotros estábamos, en el solar, en el patio, en donde, como usted le quiera llamar, habían unas matas de guayaba. Y tú salías a veces a tomar una guayaba y la veías de frente, y la guayaba la veías, oye, está bonita, grande. Pero cuando la ibas a agarrar, estaba picoteada por los pájaros y ya no servía. Y muchas veces solamente tenía un picotazo, un hoyito, pero ya ese hoyito entraban los gusanitos y ya esa fruta no servía. Entonces vemos que las aves son grandes plagas de nuestro fruto, ya que afectan la cantidad y la calidad de nuestras cosechas de higo. ¿Por qué? Yo no sé si usted recuerda en aquella ocasión cuando Dios hace un pacto con Abraham y Dios le pide a Abraham que haga un altar, le pide 5 ofrendas y empiezan las aves de rapiña a tratar de comerse el altar que Dios le dijo a Abraham que preparaba. Dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Eso está en Génesis 15, 11. Estas aves representan demonios que se querrán comer lo que va a confirmar la promesa de Dios, porque había una promesa. A través de este altar, a través de este pacto, la promesa iba a terminar de manifestarse.
Porque es primera vez que Dios le habla a Abraham y le dice, vamos a hacer un pacto. Porque Abraham estaba pidiendo descendencia. ¿Cuántos recuerdan la historia? Repito, estas aves representan demonios que se van a comer lo que va a confirmar la promesa de Dios a través de la cosecha por el sacrificio que hiciste cuidando la planta. No puedes dejarte robar la cosecha. Por eso es importante estar velando para poder resistir el ataque de las aves de rapiña. Mire esto. Mire este rema, mire. ¿Sabe una cosa? Dios no venció a Satanás porque sanó a Bartimeo el ciego. Dios no venció a Satanás porque salvó a la mujer prostituta que iban a apedrear. Dios no venció a Satanás porque levantó al paralítico de Betesda. No. ¿Sabes cómo venció Dios a Satanás? A través de un sacrificio. A través de un sacrificio fue que Dios venció al diablo. Hay sacrificios que nosotros tenemos que hacer para vencer a nuestro enemigo. Hay cosas que debemos estar dispuestos a hacer para poder acceder a otras dimensiones donde Dios nos quiere. Por eso la iglesia no puede ser tan simple, tan apática. Nosotros no podemos tener un huerto, creo que lo compartí el otro día, no podemos tener un huerto y olvidarnos de eso. Regamos las plantas cada 3 meses, cada 6 meses. No, señores, ¿sabe una cosa? Cuando un niño nace, es importante sus primeros 3 días. Los primeros 3 días de un niño, las primeras 72 horas son vitales, son importantes para un bebé. Porque si no lo alimenta, se muere. Y nosotros muchas veces tenemos que reconocer que hemos descuidado las plantas que están dentro de la iglesia. Las personas que Dios nos ha dado al cuidado. Muchas veces debemos reconocer que hemos descuidado a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Gente que ha descuidado lo que Dios le ha puesto en las manos. No podemos dejar que se nos siga robando lo que Dios nos dio. La iglesia no puede dejarse robar la cosecha. No puede dejarse robar la cosecha, iglesia. Estas plantas son atacadas por un virus que se llama el virus del mosaico. Cuando la higuera presenta una infección más severa, su crecimiento se ve disminuido y deformado. Esto provoca una menor producción de higos en la planta. Este virus del mosaico impide que el desarrollo y el crecimiento de la planta sea más efectivo. Interrumpe su ciclo natural. En esta zona dice que en alguna zona del Mediterráneo, al día de hoy, no hay forma de erradicar el virus del mosaico sobre la higuera, ya que el 100% de las plantas en algún momento de su vida son infectadas por ese virus. O sea, quiere decir que muchas veces esas plantas tienen que aprender a convivir con el virus. Es importante que nosotros entendamos que debemos aprender a convivir con este virus y minimizar los síntomas. Es lo que pueden hacer los productores. ¿Por qué? Porque siempre te va a atacar el mal pensamiento. El diablo siempre va a querer insistir para tratar de distorsionar tu camino en Dios. Debemos aprender a entender que diariamente los demonios quieren actuar en tu vida espiritual y afectarla a través de ataques satánicos, vuelvo y repito, por pensamiento, por cosas que el diablo sabe que te pueden irritar. Entonces por ahí empieza a incomodarte para tratar de distorsionarte y para que puedas empezar a que tu desarrollo espiritual se empiece a distorsionar. Y usted no puede permitir que eso le pase. Hay cosas que Dios no te pedirá que hagas. Debe haber una disposición. Necesita haber una disposición en su vida y una decisión firme en usted en hacer aquello que usted sabe que debe hacer para Dios, que traerá beneficio para su vida.
No esperes que, estoy esperando que Dios me hable. ¿Para qué? Para ver si le soy fiel. Ay, dale, por favor. Estoy esperando que Dios me hable. ¿Para qué? A ver si dejo de pecar. Dígale, por favor. Estoy esperando la confirmación de Dios para ver si yo puedo, ¿verdad? Si es verdad que el diezmo y la ofrenda es de Dios. Voy a esperar confirmación de Dios a ver si le obedezco a mi líder. Hermano, yo creo que esas son ecuaciones básicas, fundamentales, que nosotros dentro del reino ya debemos saber practicarlas. O sea, hay decisiones firmes. El libro de Job dice, determinarás una cosa y te serás firme. Cuando usted determina ser diferente para Dios, sencillamente usted es diferente para Dios. Aunque venga tormenta, aunque venga la lluvia, aunque se levanten los truenos, aunque se remuevan montañas, cuando usted decidió serle fiel y firme a Dios en su decisión de caminar en plena obediencia, sencillamente usted lo hace. Venga lo que venga, pase lo que pase, usted se convierte en un roble inamovible, así como las palmeras que están en el desierto. Usted sabe que las palmeras tienen de profundidad sus raíces, son como de 60 metros aproximadamente. Y cuando el viento sopla con mucha fuerza, la palmera se dobla, que casi las hojas o el cabello, como usted le quiera llamar, toca el piso. Y se dobla y muchas veces ni se parten. Pero cuando pasa el viento, se vuelven a incorporar y permanecen firmes aún en medio de la tormenta.